Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dolores Abril Serena Chávez y en esta ocasión vengo a explicarles el tema de estática por parte de la materia de física general. Como contenido o lo que vamos a ver en el video es conceptos básicos y definiciones, el resultante de fuerzas coplanares, componentes rectangulares de una fuerza, condiciones de equilibrio, primera ley de Newton, cuerpos rígidos y principio de transmisibilidad, momento de una fuerza respecto a un punto y el teorema de Varignon. Como primer punto están los conceptos básicos y definiciones y tenemos la estática, que la estática se dice que es una rama de la mecánica clásica que analiza las cargas, fuerza, par o momento y estudia el equilibrio de las fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. Y la primera ley de Newton implica que la red de la fuerza y el par neto, también conocido como momento de fuerza, de cada organismo en el sistema es igual a cero. De esta delimitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La red de fuerzas de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio y el par neto igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. El resultante de fuerzas coplanares se dice que las fuerzas se representan matemáticamente por vectores, ya que estos se definen como expresiones matemáticas que tienen una magnitud, dirección y sentido. Las fuerzas coplanares se encuentran en un mismo plano y en dos ejes, a diferencia de las no coplanares que se encuentran en más de un plano, es decir, en tres ejes. El resultante de un sistema de vectores es el vector que produce por sí mismo igual efecto que los demás vectores del sistema, por lo que el vector resultante es aquel capaz de sustituir un sistema de vectores. Y en el tema de componentes rectangulares de una fuerza, se dice que para determinar los componentes rectangulares de una fuerza se hace uso de la trigonometría del triángulo rectángulo simple aplicando el conocimiento del teorema de Pitágoras. Los métodos trigonométricos pueden mejorar la precisión y la rapidez para encontrar los componentes de un vector. En la mayoría de los casos es útil utilizar ejes X y Y imaginarios cuando se trabaja con vectores en forma analítica. Los componentes de un vector en términos de magnitud f y su dirección. Y aquí tenemos una imagen en donde se explica que f sub x es igual a f por el coseno de teta y f sub y es igual a f por el seno de teta. Y aquí tenemos unas imágenes que lo demuestran lo que decíamos del triángulo rectángulo y de f sub x que está aquí pues por el eje de las x es este y el eje de las y es este. Entonces el cateto es f sub y la hipotenusa es f y teta es este de aquí, este ángulo. Entonces al contrario de que este es f sub x, f sub y f es parecido pero está del otro lado del eje. Está entre el 0 y los 90 grados y este está entre los 90 y los 180. Este está entre los 180 y los 270 y este está entre los 270 y los 360. Las condiciones de equilibrio y la primera ley de Newton. Existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es cero. Cada fuerza externa se equilibra con la suma de todas las demás fuerzas externas cuando existe equilibrio. Y aquí tenemos una ecuación que es la sumatoria de f sub x que es igual a 0 y la sumatoria de f sub y que es igualmente igual a 0. En esta ecuación representa un enunciado matemático de la primera condición de equilibrio, que es como lo mencionábamos al principio.
y se dice que un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio tradicional si y solo si la suma vectorial, que es este símbolo de aquí, de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0, que son F significa fuerza. Las fuerzas de X y las fuerzas de Y tienen que dar igual a 0. Entonces se dice que se cumple en la primera condición de equilibrio. En las fuerzas de equilibrio dice que independientemente del orden en que se sumen los vectores, su resultante siempre es 0. El extremo del último vector siempre termina en el origen del primer vector. Y a continuación tenemos la siguiente imagen que pues lo demuestra. En los cuerpos rígidos y principio de transmisibilidad se dice que el principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto dado de ese cuerpo se reemplaza con una fuerza F' o derivada que tiene la misma magnitud y dirección pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Las dos fuerzas F y F' tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido y se dice que son equivalentes. Este principio establece que la acción de una fuerza puede ser transmitida a lo largo de su línea de acción, lo cual está basado en la evidencia experimental y por tanto debe ser aceptado como una ley experimental. En el momento de una fuerza respecto a un punto, el momento angular o momento cinético es una magnitud física importante en todas las teorías físicas de la mecánica, desde la mecánica clásica a la mecánica cuántica, pasando por la mecánica relativista. Su importancia en todas ellas se debe a que está relacionada con las simetrías rotacionales de los sistemas físicos. Bajo ciertas condiciones de simetría rotacional de los sistemas es una magnitud que se mantiene constante con el tiempo a medida que el sistema evoluciona, lo cual da lugar a una ley de conservación conocida como ley de conservación del momento angular. El momento angular para un cuerpo rígido que rota respecto a un eje es la resistencia que ofrece dicho cuerpo a la variación de la velocidad angular. Y por último es el teorema de Varignon. El teorema de Varignon es un resultado de geometría euclidiana debido a Pierre Varignon, publicado en 1731, y establece lo siguiente: en cualquier cuadrilátero los puntos medios de los lados forman un paralelogramo cuya área es la mitad de la del cuadrilátero original. Y aquí vemos un cuadrilátero y un paralelogramo. El paralelogramo descrito en el teorema se le conoce como paralelogramo de Varignon. Y esto sería todo.